Espero que hayan tenido una bonita semana y que esta que estamos entrando hoy pues también sea hermosa para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa mucho como iglesia, a pesar de que no pensamos en ese tema. Y cuando hablamos de discipulado, pues a veces pensamos que, bueno, pues es alguien sentado leyendo la Biblia, estudiando una guía, leyendo libros. Incluye esas cosas también, ¿no? Pero yo quiero que en esta mañana veamos que el discipulado es mucho más que solamente prepararse teológicamente o prepararse bíblicamente, sino que también tenemos que saber cómo hacerlo de una manera correcta. Tu trabajo y mi trabajo como cuerpo de Cristo, como iglesia, es discipular. Y ustedes dirán, bueno, pero también es evangelizar. Bueno, el problema es que evangelizar y discipular es lo mismo, exactamente igual. Cuando yo hablo aquí en la mañana y comparto con ustedes el mensaje de el evangelio, estoy evangelizando. Cuando tú hablas a otro acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios está viniendo a hacer cada día más y más en tu vida, tú estás evangelizando, pero también estás discipulando. Y el trabajo primario de nosotros como iglesia es precisamente discipular. Y lo importante es que entendamos que este discipulado se lleva a cabo compartiendo el evangelio. Y la palabra del griego de evangelio lo que quiere decir es buenas noticias. Y las buenas noticias que nosotros presentamos, no solo al inconverso, pero a la iglesia, que ya son creyentes, son buenas noticias acerca de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo nos mandó, nos comisionó para que nosotros discipulemos. Y Él lo hizo cuando dijo en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el famoso pasaje que en toda campaña evangelística se tiene como lema, ¿verdad? Ahora, ya que fuimos comisionados por el Señor, el mismo Señor vino y nos comisionó. Nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo necesitamos asegurarnos que cumplamos con nuestra misión, con nuestra comisión, pero que lo hagamos de una manera correcta. Porque hacerlo de una manera incorrecta es peligroso y es un error grave. Así que podemos deducir que por lo menos hay dos maneras en que nosotros podemos cumplir con la gran comisión de discipular a las naciones. Lo podemos hacer incorrectamente o lo podemos hacer correctamente. Y esta mañana vamos a ver estas dos partes, lo que es incorrecto y lo que es correcto. En primer lugar, vamos a ver el discipulado que es incorrecto. El discipulado incorrecto es aquel que tiene una centralidad conductual. Repito eso. Tiene una centralidad conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que se enfatiza en la conducta. Una persona viene a Cristo
y lo vamos a discipular, bueno, ahora ya tú viniste a Cristo, ahora tú tienes que cambiar. Tu conducta tiene que cambiar. ¿Ok? Pero la falta de comprensión de la verdad de Cristo en nosotros va a resultar en una respuesta a Dios de obediencia a la ley de Dios, en lugar de responder a Dios en vida y en fe. Y esa es la lucha clásica que existe entre la ley y la gracia. Los discipuladores, las iglesias que discipulan basados en la ley, ¿qué tratan de hacer? Tratan de moldear el comportamiento de los discipulados de acuerdo con las leyes de Dios. Así que ellos explican a partir de la Escritura cómo el comportamiento de las personas que estamos o que están discipulando está completamente fuera de la enseñanza bíblica. Es inconsistente o no es consistente con lo que enseña la Biblia. Entonces el discipulado va a estar enfatizado en animar a la gente a confesar su error, que está mal, y buscar el perdón de Dios. Y entonces mostrar a los discipulados cómo deben vivir sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Los exhortan a comportarse, a hacer lo mejor que puedan. Y a veces este enfoque conductual ni siquiera a veces incluye la Biblia, porque los discipuladores utilizan el sentido común o la teoría secular para erradicar todo tipo de comportamiento irresponsable y para animar a las personas a empezar a vivir una vida responsable. Algunos discipuladores piensan que los discipulados no están listos para Dios y tienen que ayudarlos primero. Entonces podrían ir a la iglesia y adorar a Dios. En otras palabras, Dios solo está para ser adorado. Y nosotros somos los que realmente vamos a ayudar a la gente a cambiar. Esto es herejía. La gente no nos necesita a nosotros. Repito eso. La gente no nos necesita a nosotros. La gente necesita al Señor. La gente necesita a Cristo. Y por supuesto, cuando tenemos este tipo de discipulado incorrecto, entonces eso crea una dependencia en los discipuladores y no en Dios. Es peligroso para nosotros discipular asumiendo un estatus de Dios, porque nosotros como discipuladores somos incapaces de poder dar vida a alguien o satisfacer las necesidades críticas de esas personas, porque solo Dios puede hacer eso. Es posible que inicialmente la gente tenga que apoyarse en nosotros para el comienzo, pero el objetivo no es que sigan dependiendo de nosotros. El objetivo es ayudarlos a vivir sus vidas dependiendo completamente en Dios y no dependiendo en nosotros como discipuladores. Este método conductual está destinado a fracasar. Fíjense que lo que están buscando es ¿qué? Una obediencia a la ley de Dios y una adherencia conductual a la ley de Dios. Pero esto no va a triunfar, esto va a fracasar. ¿Por qué? 1 Corintios 15:56 dice, porque el pecado es el aguijón
de la muerte. Y la ley es la que da poder al pecado. ¿Qué le da poder al pecado? La ley. Si yo quiero que ustedes sean pecadores y sigan pecando, les predico ley. Y la ley se va a encargar de tener poder, darle poder al pecado, que habita en tu cuerpo mortal. Pablo habló sobre este asunto. Romanos capítulo 7, verso del 1 al 8, algunos de ustedes ya están familiarizados con ese texto, pero es importante que nosotros nuevamente lo pongamos en el contexto que va. Un poquito extenso, lo voy a estar leyendo, ustedes pongan atención. Dice, Pablo le habla a los romanos, le dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto. O sea, Pablo estaba consciente de que los romanos saben de la ley, pero no necesariamente de la ley de Dios, pero sí de la ley como tal, o sea, la ley en general. Y Pablo dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Es decir, que una persona que se murió ya no tiene que pagar impuestos. Qué chévere, ¿verdad? No hay que pagar impuestos. No tiene que obedecer las leyes de tránsito. No tiene que obedecer nada. Se murió. Ya la ley no se le puede aplicar. No funciona. ¿Ok? Si tú cometiste un delito y en el delito te moriste, cuando la policía te coge muerto, no te lleva ante un juez para aplicarte la ley. Simplemente te lleva a la morgue, ¿no? Para que te identifiquen después. Porque la ley no aplica a un muerto. Pablo pone el ejemplo del matrimonio. Dice, por ejemplo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Y Pablo dice, usando ese ejemplo, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, ese otro es Jesucristo, al que resucitó de los muertos a fin de que demos frutos para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, desde el dominio de la ley, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. ¿Okay? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, nuestro espíritu viejo es tomado, llevado a la cruz, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Estábamos casados con la ley antes de venir a Cristo. Ese era nuestro esposo, la ley. Pero en este caso no se muere el marido, no se muere la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es pura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no van a pasar jamás. Así que la ley es buena, la ley es perfecta, la ley es pura, pero la ley tiene una situación. Le da poder al pecado que hay en nosotros. Pero dice Pablo, cuando tú moriste a la ley, ya no estás casado con la ley. Ahora estás libre para casarte con otra persona. ¿Con quién nos casamos? Con Cristo. Pero cuando regresamos a la ley, ¿qué hacemos?
cometemos adulterio espiritual. Porque regresamos al viejo esposo que teníamos antes. Ahora tenemos uno nuevo, que es Cristo Jesús. En el verso 7 dice Pablo, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. La ley es la palabra de Dios. Sin embargo, dice Pablo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado, no la ley, pero el pecado se aprovechó del mandamiento, es decir, de la ley, y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces imagínense que nosotros como iglesia le damos énfasis a la ley y a vivir de una manera legalista. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos discipulando incorrectamente. Estamos discipulando de una manera que Dios no quiere que nosotros discipulemos. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Así que el discipulado que está basado en cambiar la conducta de las gentes a través de la aplicación de la ley y a través de la obediencia a la ley, está destinado a fracasar. ¿No te has dado cuenta que cuando viene la tentación del pecado y tú comienzas a combatir el pecado, más se aumenta el poder del dichoso pecado? Pero cuando te declaras muerto al pecado y vivo para Dios, disminuye. Ahora mismo, pecado comienza, yo la manera en que lo experimento, no sé ustedes, pero comienza como que de los pies para arriba, ¿no? Y empieza a aumentar la tentación, el pecado, ahí. Y cuando yo digo, estoy muerto a ese pecado, estoy vivo para Dios, la presión se va. Porque tenemos poder sobre el pecado. Dios nos dio poder sobre el pecado. El cristiano que peca es porque quiere, no porque tiene que pecar. Entonces, ¿cuál es el discipulado correcto? Si este es el incorrecto, ¿cuál es el discipulado que es correcto, que nosotros como iglesia debemos enfocarnos? Es el que tiene una centralidad en la vida y la fe, es decir, en el Evangelio como tal. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, Cristo, ¿verdad? La salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, entre los no judíos, y que es Cristo. ¿Dónde? En ustedes la esperanza de gloria. Ese es el discipulado correcto. La centralidad del Evangelio. Los que entienden el Evangelio saben que Cristo no vino a darnos ley. Cristo predicó ley porque Él estaba bajo la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros. Pero Él no vino a darnos ley. Él no vino a que nosotros aprendiéramos una filosofía para vivir. Él no vino a darnos enseñanzas morales. Él vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Así que nuestra respuesta es caminar por fe. ¿Por fe en qué? ¿Y en quién? Por fe en Cristo Jesús, conforme a lo que Dios dijo
que es verdad en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que los que conocen el Evangelio reconocen y saben que el maravilloso y fiel consejero no es otro que Dios mismo. Que las personas a las que nosotros estamos tratando de ayudar y de discipular, si vamos a ver fruto en ellos, el discipulado es a que permanezcan en Cristo para glorificar a Dios y para dar frutos. En Juan 15, del 7 al 8, el Señor Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mucha gente se brinca eso y dice: yo le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera y Dios me lo va a conceder. Bueno, pero léete bien el pasaje, porque el pasaje dice que ¿qué? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, no te vas a equivocar a la hora de pedir. Y como no te vas a equivocar a la hora de pedir, entonces vas a tener todo lo que vas a pedir, porque lo vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Recuerden que el Señor dijo esto en el contexto, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Separado de mí, nada pueden hacer. Así que el método de este sistema de discipular es ayudar a las personas. Pero ¿a qué los vamos a ayudar? A que obedezcan lo que dice la palabra de Dios. No creo. No creo. Nosotros estamos llevados a resolver los asuntos críticos entre los que estamos discipulando y Dios, a través de la fe y el arrepentimiento. Cuando nosotros como discipuladores trabajamos con alguien, lo que estamos buscando es que cualquier cosa que está ahí metida entre medio de esa persona y Dios se resuelva. Y no es que nosotros la vamos a resolver, porque eso es algo que tiene que resolver entre la persona que estamos discipulando y Dios. Pero nuestra actividad no es apuntarlos a que se comporten bien y se aprendan de memoria la ley para que entonces la obedezcan. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dirigirlos a Dios. Mi discipulado con ustedes no es dirigido a mí. Yo no quiero que ustedes dependan de mí como pastor. Mi trabajo es apuntarlos a ustedes a Cristo, porque ese es mi llamado. Mi llamado es a predicar el Evangelio. Mi llamado es a discipular. Y yo entiendo el discipulado bíblico de esa manera. ¿Okay? Así que una vez que la persona logra ponerse de acuerdo con Dios y entiende, y Dios le habla, y Dios le abre los ojos para que pueda ver, ¿verdad? Entonces la vida de Cristo comienza a manifestarse en aquellas personas que lo estamos discipulando. Y entonces esas personas pueden llegar a ser lo que Dios quiere que sean y para lo cual Dios los creó. Así que los aconsejados, los discipulados son transformados, pero no obedeciendo la ley, porque la ley va a hacer que pequen más. ¿Ok? Sino por la renovación de sus mentes. Y comienzan a confiar en la fuerza y los recursos de Dios. En vez de confiar en sus propios recursos. Porque el discipulado incorrecto pone toda la carga y la responsabilidad sobre la persona. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes han podido vivir perfectamente la vida cristiana?
¿Ya se dieron cuenta que la vida cristiana es imposible vivirla? Hay una sola persona que vivió la vida cristiana. Se llama Jesucristo. Y si tú quieres vivir la vida cristiana, tú necesitas dejar a Cristo que está en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria, ¿sí? Cristo que está en ti, no solo vivir en ti, pero permitirle que Cristo se exprese su vida por medio de ti. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3, del 5 al 6 dice, y no es que nos creamos, dice el apóstol Pablo, competentes por nosotros mismos. Como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. En Gálatas 2:21 dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. ¿Para qué Dios tenía que mandar a su hijo a morir si tú y yo podíamos obedecer la ley perfectamente? La palabra es clara, dice no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe, es por gracia, es confiando no en lo que yo puedo hacer, pero es confiando en lo que Cristo ya hizo por mí, a mi favor, en mi lugar. Ese es el discipulado que nosotros quisiéramos enfatizar. Así que como iglesia tenemos que tomar la decisión correcta de cómo vamos nosotros a evangelizar, cómo vamos nosotros a discipular a las naciones, o por la ley, centrados en lo conductual. Observen en las iglesias que son legalistas que los escándalos más grandes de pecado se dan en esas iglesias. Y yo no me alegro que sea así, para nada. Pero no han entendido cómo es la manera correcta de discipular. Así que o vamos a discipular por la ley o vamos a discipular por el evangelio de la gracia de Dios, centrados en la vida y la fe. Entonces hay unas preguntas que tenemos que hacernos para concluir en esta mañana. Son las personas a las que estamos tratando de discipular el producto de su pasado o son principalmente productos de la obra de Cristo. Si una persona es el producto de su pasado, obviamente no ha venido a Cristo. Así que el primer paso dentro del discipulado es presentarle la oportunidad de que pueda recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Y de ahí en adelante ayudarlo. Si ya la persona ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces nos toca a nosotros ver qué está pasando. A lo mejor está viviendo de manera legalista. A lo mejor no ha entendido la gracia de Dios. Muchas dicen, no, que esa gente que se pasan predicando de la gracia,
Realmente lo que están es enseñando licencia para pecar. No es verdad. Cuando nosotros entendemos la gracia bíblica como es, la gracia real de Dios, la gracia se convierte en un instrumento de Dios poderoso para que tú y yo no pequemos. Es más difícil pecar bajo la gracia que bajo la ley. La ley es fácil, porque la ley le da poder al pecado. Es nuestra meta como iglesia entender nuestro pasado e intentar vivir con el pasado. O como iglesia entendemos que el Evangelio nos proporciona los medios para librarnos de nuestro pasado. Como iglesia estamos pensando que parte de nosotros en parte estamos en Adán y en parte estamos en Cristo. O creemos que el viejo yo, el viejo hombre, murió y ahora hay uno nuevo, un nuevo yo que vive dentro de mí. ¿Realmente creemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hermanos, la falta de comprensión de la verdad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, va a resultar en una respuesta legalista hacia Dios, en obediencia a la ley de Dios. En lugar de responder a Dios con la vida que Él nos ha dado y con fe y confianza en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta, como dije, es la lucha clásica entre la ley y la gracia. Conclusión. El trabajo primario de la iglesia es discipular. Y este discipulado se lleva a cabo compartiendo el Evangelio o las buenas noticias acerca de Jesucristo. Ya que fuimos comisionados por el Señor mismo, entonces necesitamos asegurarnos como iglesia que nosotros cumplamos con nuestra comisión de una manera correcta. Porque hacerlo de una manera incorrecta sería un grave error. No ayudamos a nadie a salir de la conducta pecaminosa, condenándolos, exhortándolos a que guarden la ley, a que guarden la palabra de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero pastor, ahí la Biblia del Nuevo Testamento dice cómo, qué tenemos que hacer nosotros los cristianos. Es una forma de verlo con el velo de Moisés, ¿no? Lo que tú ves en la Biblia de cómo el cristiano se debe comportar, no es para que tú y yo vayamos ahora y empecemos a obedecer lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo que nos está diciendo es, y Dios lo que nos está revelando es, cómo sería nuestra vida si Cristo reinara en el corazón tuyo y en mi corazón. ¿Cómo actuaríamos nosotros si dejáramos que el Señor que está en nosotros se expresara a través de nosotros, viviera su vida a través de nosotros? Cuando eso ocurra y tú leas el Nuevo Testamento, ese soy yo. Ese es Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo por la fe
del Hijo de Dios. Dice que Pablo dice, la fe ni siquiera es mía. Algunas traducciones mal hechas de la Biblia dice, lo que ahora vivo, ¿qué? En la fe, por la fe del Hijo de Dios. Pero cuando buscas el griego dice, en la fe de Cristo. Y no hay nada malo con eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. La fe que tú y yo tenemos para creer no es nuestra. Es de Dios, es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios te dio un regalo y ese regalo se llama fe para que tú puedas creer y reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, yo les reto en esta mañana que no importa con quién tú hables, sea una persona no convertida o sea una persona ya cristiana, discipúlalo correctamente. Enséñales que la manera de triunfar, la manera de vencer es en Cristo Jesús. Que el recurso para vencer es Cristo. Porque la Escritura dice que Dios en Cristo nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No que nosotros nos llevamos a nosotros mismos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque somos obedientes. Hermano, nosotros no somos obedientes ni a nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no puedo seguir haciendo eso, yo tengo que hacer esto, lo otro? Lo próximo que tú sabes cuando abres los ojos, ay, pero si estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer. Desde chiquitito, ¿verdad? Desde niños. Tú le dices a un niño, no hagas esto, ¿y qué va a hacer? Exactamente lo que tú dijiste que no hagas. Vienen programados, hermano. Dijo un predicador, ¿verdad? En inglés, there is a viper in the diaper. ¿Cierto? Todos necesitamos a Cristo. Gracias al Señor. Mientras los niños no tienen conciencia de su situación de pecadores, la gracia de Dios los cubre. Pero una vez ya crecen con conciencia, necesitan tomar esa decisión por Cristo Jesús. Discipulemos. Discipulemos. No tengan miedo de discipular. No tengan miedo a hablar de la victoria que Cristo provee. Pero para ello tú necesitas también tener esa victoria. Y tienes que estar experimentando esa victoria. Así que te digo, todos los días necesitas depender del Señor en todo lo que tú hagas, en todo lo que piensas, en todo lo que dices. Porque, hermanos, no hay otra manera de vivir la vida cristiana que no sea que Cristo viva su vida en nosotros y por medio de nosotros. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la plenitud y llenura del Espíritu Santo de Dios sea con todos y cada uno, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, salúdense los unos a los otros en el amor del Señor.